3, como le dije, le dejamos como tarea la última vez que hablamos, que leyeran el resto del capítulo. La última vez solamente estudiamos unos cuantos versículos, pero quiero hacer un pequeño resumen, ya que el capítulo 4 tiene que ver con el capítulo 5. 3 tiene que ver con el 4. No sé si tú sabías. Bueno, sé que sabes, porque lo hemos dicho muchas veces. La Biblia no fue escrita con capítulos. Cuando se escribió el libro de los Hechos fue una carta escrita, como dijimos al principio, se supone por Lucas, el médico. Y dice que no asintía los capítulos, pero por cuestiones para hacerlo fácil para nosotros, se le añadieron capítulos. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 están ligados uno con el otro. En el capítulo 3, como se recuerdan, fue cuando vimos la curación de un cojo, que sucedió aproximadamente como a qué hora, ¿se recuerdan? Como a las 3 de la tarde. Este señor de 40 años, en este capítulo dice un poquito más adelante, fue sanado, fue curado. Entonces, a raíz de eso, como se recuerdan, se dice que todo el pueblo, todo Jerusalén, toda la ciudad, todo Pompano Beach, todo lo que sea, se reunió en esta parte del templo específicamente para ver ese milagro. Y este hombre que por 40 años sabemos, los conocemos, que era cojo, y ahora de repente no solamente estaba caminando, cojeando un poquito, era paralítico, perdón, no era cojo, era paralítico, ahora de repente está completamente sano. Entonces se arma un gran revolú, como decimos ahí en la República Dominicana, y toda esta gente viene y ve lo que está sucediendo, y viene Pedro, utilizó la oportunidad para pedir una ofrenda de amor, para pedir una ofrenda para comprar un jet, para comprar un carro nuevo. Aprovechó la oportunidad, oye bien, para predicar la palabra. Y óyeme bien, y Pedro fue fuerte, como siempre lo dimos. Pedro no, como es el americano, he didn't beat around the bush. Él fue duro, fue fuerte con esta gente. Hizo una declaración, por ejemplo, dice en el versículo 15, capítulo 3, lo leímos la semana pasada rapidito. Dice, y ustedes mataron al autor de la vida. ¿Tú te imaginas? Primera vez que a Jesús se le pone el nombre, dado por el Espíritu Santo, en otra palabra, se dice por primera vez que es el dador de la vida. Pedro, aquí está, como dijimos la semana pasada, hace 2 semanas, él está también poniendo su vida a riesgo. Él no le importa, simplemente lo hace para obedecer al Señor. Entonces, a raíz de eso, que todo el pueblo se reúne, está pasando lo que está, todo el que estaba comprando dejó de comprar para ver el paralítico que ahora está caminando y danzando. Y dice la palabra que este paralítico no soltaba a Pedro y a Juan, porque es en el capítulo 3, agarrado de ellos, dice que andaba con ellos para arriba, donde quiera que Juan y Pedro, ahí iba detrás de ellos. Y la gente miraba este gran milagro. Pero ¿qué sucede? Quiero leer para entrar en como contexto al capítulo 4. Busca tu Biblia, el mismo Hechos, capítulo Hechos, libro de Hechos, que vamos a hablar en el capítulo 3, los últimos 2 versículos, para ir entonces al versículo 1, el capítulo 4, porque recuerden que aunque hay una división en capítulos, todo sigue, la historia es continua, ¿no? Al versículo 25 dice, vosotros sois los hijos, ya Pedro hablando al final del discurso, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, oye bien, en tus simientes serán bendecidas toda la familia de la tierra. Que dicho sea de paso, esta mañana estuvimos hablando en el libro de Juan, también capítulo 4, hablando de la mujer samaritana y la diferencia entre los judíos y el hermano Loy nos explicaba muy interesantemente la diferencia, como dice que la bendición viene de los judíos. Y la bendición viene de los judíos, lo que Pablo después lo dice también, lo explico un poco más adelante, era que la salvación, no la bendición, la salvación viene de los judíos. El trabajo de ellos era llevar el mensaje, en lo cual el trabajo tuyo y mío. A veces nosotros juzgamos a los judíos, no, que ellos se creen, pero tú y yo no estamos haciendo el trabajo tampoco. Es el trabajo, el mundo iba a conocer la salvación, el Mesías que iba a venir y que ya vino por los judíos. Es el trabajo, función de ella, también es la función nuestra. Entonces dice aquí, para esta gente que están escuchando, esos judíos de hueso colorado, era la promesa, era la bendición. Y dice el versículo 26, y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo con H mayúscula, y le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces ahí el actor, lo que escribieron el canon, hicieron hacer un paro, pero sigue diciendo.
Dice, hablando ellos, hablando Pedro todavía con la gente, hablando de versículo 1 del capítulo 4, Pedro hablando con la gente, de repente dice, ¿qué dice? Pedro hablando con el pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿A qué te parece eso aquí rapidito? No sé, ¿alguien le recuerda algo eso? ¿A qué te recuerda, siervo? Amén. ¿Cierto? Yo estaba estudiando esto, me puse a pensar en esto. Esta gente viene exactamente como vinieron a agarrar a Jesús. Como si Jesús hubiera hecho el pecado más grande del mundo. Porque mire, dice aquí que vienen, no solamente vienen con un policía cualquiera, vienen con el jefe de la guardia, vienen con el mero mero. No, para que no se escapen estos dos tipos. Viene con el mero mero, viene con el jefe de la guardia. En otras palabras, esta gente vinieron como Rambo con el cuchillo en la boca. Y con la ametralladora lista. Vinieron listos para lo que se pudieran encontrar. Ahora, en el versículo 2, es uno de los versículos más interesantes. Oye bien, te voy a decir por qué. En este versículo tú encuentras el primer conflicto de la iglesia primitiva. Antes de eso todo iba bien. Inclusive Pedro estuvo predicando el primer mensaje y todo iba bien, todo iba normal. Pero de repente en este versículo oye lo que dice. Resentidos, estos que vinieron a este grupo, los sacerdotes, y más adelante menciono unos cuantos de los nombres, dice resentido de que enseñasen al pueblo. Número, estaban enojados porque estaban predicando al pueblo. Dice, ¿de qué universidad te graduaste tú? ¿De qué seminario te graduaste tú para tú poder predicar? Oye bien, es muy triste y lo he experimentado de diferentes niveles. Es muy triste que los líderes religiosos de este tiempo hacen lo mismo. ¿Sabías? Para una persona ser cualquier líder de cualquier iglesia, de cualquier ministerio, una de las cosas que el primero te pregunta es de qué universidad, de qué seminario te graduaste. ¿Sabías? Eso fue prácticamente lo que ellos, pero estos tipos son dos personas comunes y corrientes, no tienen la autoridad y el derecho de predicar. No la tienen y no la tenían. Según la ley de ellos, no la tenían. No tenían esa autoridad. Pero mira qué sucede. Dice que ese fue el primer problema. El problema es que estaban predicando. Y sigue diciendo, y que anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. No sé si tú sabes la gran diferencia entre los saduceos y los fariseos. La diferencia grande entre ellos dos es que los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no solamente no la creían, te condenaban si tú ni siquiera la hablabas de los saduceos. Ahora en el versículo 1 dice que no menciona a los fariseos en ningún lado. Los que venían con ellos eran ¿a quiénes? Los saduceos. Entonces el problema que se surgió aquí fueron dos cosas. Número uno, fueron tres cosas en realidad. Número uno, que predicaron sin un título. Comenzaron a predicar sin un título. Yo conozco personas, oye bien, tremendos predicadores que predican sin título. Tremendos predicadores. Mucho mejores predicadores que personas que tienen doctorados en su cabeza y una placa muy grande puesta en su oficina. Exactamente. El diplomado que tienen estos jóvenes, estos hombres, es el diplomado del Espíritu Santo. Entonces el primer conflicto fue porque estaban hablando sin título. Número 2, estaban hablando de Jesús. Y número 3, estaban hablando de la resurrección de los muertos. Y yo no sé si tú sabías esto. Tú sabes que todavía, hasta este día de hoy, todavía estas tres cosas siguen siendo un problema dentro y fuera de la iglesia. ¿Tú sabías? Por los años ha tenido problemas. Alguien me preguntó, y lo voy a mencionar, no voy a decir el nombre de la persona que me lo preguntó, pero me preguntó que quién daba la enseñanza en nuestra iglesia. Y yo le dije que el hermano Loy. Le dije que la enseñanza, él está encargado de enseñanza. Y la primera pregunta que esta persona me pregunta, ¿de qué instituto se graduó Loy? ¿Sabías? ¿Serio? No me preguntó nada, absolutamente nada. ¿De qué instituto se graduó Loy? Le digo, hermano, búscame en la Biblia, donde dice que para tú enseñar tienes que tener un instituto bíblico. Cuando me lo encuentre, entonces yo te contesto esta pregunta. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en tiempo. Yo entiendo, hermano, tenemos que prepararnos. No me malinterprete. Tenemos que prepararnos. No podemos ser neófilos, que se dice, ¿no? Para enseñar. Tenemos que saber, tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar. Pero no sé si tú sabes, hermano Loy pasa horas preparando un estudio
Él no lee un poquito y se sienta, y es lo que yo creo que voy a enseñar, y se rasca las panzas. No, él se pasa, se pone a estudiar la palabra y busca guía del Espíritu Santo, hermano. Mira, con esos dos elementos, yo personalmente tengo suficiente. Porque conozco muchas personas con grandes títulos, que no están haciendo absolutamente nada. Oye bien, y si le piden que dé una clase, lo primero que te piden es, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Sabías? Entonces yo me pregunto, ¿la unción es de Dios o es del hombre? Eso sigue sucediendo en este tiempo. Pasó 2000 años atrás. Estaban buscando aquí estos nuevos rabinos, ¿de dónde salieron? Primer problema. Segundo problema fue la resurrección. Hermanos, yo no sé si tú sabes, no ha habido nada más controversial por los últimos 2000 años que la resurrección de Jesucristo. ¿Sabías? Personas que, aún cristianos que se llaman cristianos, que tienen sus reservas en cuanto a la resurrección. No sé si ustedes vieron una película que se hizo muy famosa años atrás, que se llama, la mencioné hace un tiempo atrás, no la estoy promoviendo, pero quiero, por si la has visto o leíste el libro, que se llamaba The Da Vinci Code, el Código Da Vinci, ¿se recuerdan? La idea de esa pregunta, de esa película era específicamente de quitarle el poder, la fuerza, la genuinidad de que Jesús resucitó de entre los muertos. Esa película decía que Jesús lo bajaron prematuramente de la cruz y que los discípulos lo metieron en un sepulcro, que los discípulos les robaron el cuerpo y que eventualmente Jesús tuvo una relación con María Magdalena, se casaron y tuvieron una genealogía. Esa es prácticamente la idea de la película. Oye bien, y no solamente esta película, tú le preguntas a personas que salen por ahí y tienes ciertas dudas y cuestión en cuanto a la resurrección. Oye bien lo que te voy a decir. Pablo lo escribió bien claro en 1 Corintios. Lo escribió bien clarito. Si la resurrección de Jesús es falsa, nuestro evangelio es en vano. ¿Sabías? Si Jesús no resucitó y todo el resto, yo a veces me puse a pensar, ¿cómo va a ser que 11 hombres se van a inventar esto y van a dar su vida por un cuento, Hermano, la resurrección es un fundamento principal de nuestro evangelio. Como de eso unas cuantas semanas atrás. Esa gente no predicaban un mensaje, inclusive Pedro y Pablo, y no predicaban un mensaje sin mencionar. ¿Sabías? Sin mencionar la resurrección de Jesucristo. No lo predicaban sin mencionar la resurrección. Muy importante. Ahora, para poner en perspectiva, tú y yo hemos oído de la resurrección. Yo no experimenté la resurrección de Jesucristo. ¿Alguien aquí la experimentó 2000 años atrás? A ver, levante su mano. ¿No? Espero que no. Oye bien, pero para este grupo de hombres, oye bien, que duraron 3 años con el maestro, de repente lo agarran preso, lo maltratan, ustedes han visto las imágenes, lo trituran, hacen todo lo que puede hacer un hombre y de repente lo crucifican y ellos lo ven morir. Dice la palabra que le metieron una lanza y que la última gota de la que tenía en su cuerpo, de líquido, de sangre, salió. No había quedado absolutamente nada. Esta gente vieron eso con sus ojos. Ellos vieron dónde lo pusieron en una tumba y que se lo metieron y lo cerraron. Y de repente, 3 días después, dice la palabra que está resucitado completamente, no con herido que estaba mal, no. Completamente resucitado. Y lo ven andar y comer con ellos. ¿Tú te imaginas que esa gente iba a ser igual antes y después? No. Oye bien, tú y yo tenemos que entender que esa es la resurrección. Yo le digo a la gente, hazte de cuenta que tú la viviste. Obviamente no la vivimos, pero hazte de cuenta que tú estabas con Pedro y con Juan y con María y que viste a Jesús glorificado, porque esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Si tú no te puedes ni siquiera imaginar eso, ¿sabes qué? Yo siempre le digo a la gente, tú te puedes imaginar que tú vas a un teatro y un hombre se puede convertir en una araña, un Spider-Man. Sin embargo, no te puedes imaginar la Biblia. Yo le digo a la gente, sí, dura 2 horas viendo una película de Spider-Man y un Batman, un tipo se convierte en un superhéroe, pero no te puedes imaginar que el único verdaderamente superhéroe se llama Jesucristo, hermano. Se llama Jesús. Imagínatelo, lo que es la experiencia de estos hombres. Por eso que no podían callar. Entonces, ¿por qué tú y yo tenemos que callar? ¿Por qué Dios tenemos que callar? Entonces,
Ese fue el problema. El problema fue que ellos comenzaron a predicar sin título, comenzaron a mencionar el nombre de Jesús y número 3, comenzaron a hablar de la resurrección. Pero un poquito más adelante, en el versículo 7, perdón, vamos a ir avanzando por cuestión de tiempo, dice que ustedes acaban de leer. ¿Sabe que quiero comenzar con el 6, versículo 6? Dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, dice, y poniéndolos en medio, antes del versículo 7, perdón. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba el sumo sacerdote que ilegítimamente, vamos a decir, juzgó a Jesús? ¿Quién se acuerda? ¿Dice bien alto por ahí? Estos dos nombres que acabamos de leer aparecen en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. ¿Sabe por qué? Porque son exactamente los mismos personajes. Anás y Caifás. Yo me pregunto de todo tipo entonces. ¿Tú te imaginas? Este tipo, 2 meses atrás, no sé si tú sabes, esto no pasó 20 años después. Porque el Pentecostés fue justamente 50 días después de que Jesús había resucitado. 50 días. Y después de esos 50 días fue que vino el Pentecostés, lo estudiamos hace un par de semanas, y después, poco ya después, ya todo el mundo había regresado a sus ciudades, para pasar quizás unas cuantas semanas, automáticamente pasa este suceso. No habían pasado años. Yo me imagino, todos somos sacerdotes pensando, pero yo pensaba que al asesinar a este hombre, este cáncer se iba a ir. Eso fue lo que ellos pensaron, y vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces dice, yo me pongo a pensar, esta gente, estos dos tipos, estos dos hombres, están predicando, no solamente predicando en el nombre de aquel tipo, nosotros crucificamos hace 2 meses atrás, que están haciendo los mismos milagros que aquel hizo. Hermano, pensarán, esto es un cáncer. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero ¿qué pasa? Primeramente Dios es soberano. Y Dios tiene un propósito para su iglesia. Pero ya el pueblo había visto los milagros. Ahora se llama el versículo 7. Y poniéndolos en medio les preguntaron, aquí fueron yo directo, ya fueron al grano. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos fueron claros, le preguntaron específicamente con qué poder, con qué autoridad hacen ustedes esto. ¿Quién le da a ustedes el derecho de predicar? En otras palabras, y en nombre de quién lo están haciendo. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, oye bien, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Me encanta el versículo 9, me encanta. Te voy a decir por qué en un minuto. Lo voy a leer primero. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. ¿Sabe por qué me interesa interesante este versículo? Un poquito cuidadoso. Porque hoy en día no se cuestiona lo que Dios está haciendo. Nos preocupamos más, quizás por una identidad, que por el de Dios. Mira cómo Pedro le dice, ustedes no me siquiera están preocupados porque un hombre que por 40 años estuvo paralítico y ahora anda andando. A usted no le importa eso, no le importa. ¿Tú sabes que eso pasa hoy en día también? Y me pasó a mí. Ustedes conocen la historia, algunos de ustedes conocen la historia. Me pasó a mí. Tristemente me pasó a mí. Por llevar la palabra, por predicar, por hacer la voluntad de Dios, fui juzgado. Maltratado. Mi esposa sufrió bastante, yo sufrí, mis hijos sufrieron bastante. Por hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios. Bien. Tú y yo tenemos una responsabilidad en esta tierra. No a mí, a Cristo, a Dios. Y yo siempre le digo a los hermanos, si tú quieres llevar el evangelio, comenzando con salir de esa puerta, cuenta conmigo. Yo nunca te voy a poner bozal, nunca te voy a parar. Nunca te voy a tratar de echar para atrás. Porque ¿sabes qué? Porque no se trata de mí. No se trata de ti, se trata de Jesucristo. Se trata de Jesucristo. Versículo 10. Y sea notorio a todos vosotros y en todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia. En otras palabras, Pedro no se lo puso bonito. No, porque mira, Anás, tú tienes que entender que nosotros somos buena gente, que el pobrecito duró 40 años. No. ¿Sabe lo que hizo don Pedro? Le tiró donde le iba a doler. Él le contestó específicamente, vuelve y le menciona, en el nombre de Jesucristo lo hemos hecho, te guste o no te guste. Anás, no te gusta, problema tuyo. En el nombre de Jesucristo lo hemos hecho, número 2. Y después dice que fue aquí bien claro, que Jesús le resucitó de entre los muertos. Le contesta el problema que había en el versículo 2, que enseñaban sin título, digo, no mucho en el nombre de Jesucristo. Yo estoy predicando en el nombre de Jesucristo, número 1. Número 2, ¿quién tiene el poder? Jesucristo. Y número 3, sí resucitó de los muertos. ¿Cuál es el problema? No tuvieron ningún temor. Ahora, no vivimos en ese tiempo. Lamentablemente vivimos en tiempo de que todo el mundo quiere ser, como dicen por ahí, políticamente correcto. ¿Te has dado cuenta? Y la gente dice, no, porque yo no digo esto, yo no digo esto, porque yo no quiero que el hermanito o cualquier persona que vive en pecado se siga a sentir mal y que venga y se sienta a la iglesia y qué lindo y qué bonito. No. Eso no fue lo que yo lo encuentro en la palabra de Dios. Oye bien, a veces tenemos que hacer cosas y decir cosas que son incómodas. A mí me dijo una persona, algunos hermanos que están acá quizás se van a acordar de esto. A mí me dijo una persona, yo no hablo ni de política ni de religión en mi casa. ¿Y sabe quién era este señor? Un pastor. Yo no hablo ni de política ni de religión en mi casa. Un pastor. Y en estos días, justamente preparando el mensaje, no hay nada de coincidencia en los caminos del Señor. Algo puso en Facebook por ahí, algo dijo, creo que fue Charles Spurgeon. Él dijo, una de las mentiras más grandes que el cristiano, estamos hablando 100 años atrás, 100 años atrás, más de 100 años atrás. Una de las mentiras más grandes que el cristiano se ha creído es que no quiere hablar de política y de religión en sus hogares. ¿Y sabe cómo termina la cita? Por eso tenemos ladrones en el gobierno y tenemos falsos profetas en los púlpitos. Fuerte. Pero es cierto. Hermano, olvídate de ser políticamente correcto. Lo bien está bien y lo mal está mal. Lo bien y lo mal. Por eso murió Cristo. Si Cristo hubiera querido ser políticamente correcto, nunca lo hubieran crucificado. ¿Sabías? Si Pedro hubiera querido ser políticamente correcto, nunca lo hubieran crucificado con la cabeza para abajo. Si Pablo hubiera sido correctamente correcto, no lo hubieran decapitado. Hermano, tienen que entender algo. Esta no es nuestra nacionalidad. Yo sé que tú naciste en un país, Cuba, México, República Dominicana, Colombia, Chile, y tenemos nuestro país natales. Pero una vez tú llega al cristianismo, llega a los pies del Señor Jesucristo, su primera ciudadanía llega a ser la ciudadanía del reino de Dios. Y tú tienes que representar el reino de Dios. No importa donde tú estés. Es el trabajo de ¿sabes que nosotros somos embajadores? ¿Sabes que un trabajo de un embajador? Aquí en este país hay embajadores de Colombia, ¿no? Embajada colombiana. ¿Sabes cuál es en ese edificio, que a veces solamente es un cuarto, en un edificio tiene un solo cuarto, no un edificio completo. Pero en ese cuarto, el trabajo de ese embajador es defender los derechos de Colombia, no de los Estados Unidos. Él tiene que llevarse la ley de los Estados Unidos porque está en tierra norteamericana. Pero en el momento que tiene que defender, que se va a la ONU, ¿sabe en el país que va a defender? Su país. Dios, somos embajadores de Jesucristo. No somos embajadores de Colombia, Puerto Rico, no somos embajadores de Jesucristo. Y por eso vamos a ser vistos mal. Yo siempre le digo a la persona, cuando tú estás cayendo bien con todo el mundo, si tú eres cristiano, y caes bien con todo el mundo, y estás haciendo lo que todo el mundo está haciendo, todo está bien. Pero en el momento que tú comienzas y tú abres tu boca y dices algo que tú sabes que es la palabra de Dios y caes mal, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Porque eso fue lo que pasó con estos hombres. Eso fue exactamente lo que pasó con estos hombres. Y no termina ahí. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza
del ángulo. Yo digo que Pedro tiene que tener por lo menos un cierto nivel de, ¿cómo se llama?, de humildad. ¿Quién sabe cuál era el nombre original de Pedro? Cefas. Cefas. El nombre original de Pedro era Cefas. ¿Quién le cambió el nombre? Jesús. ¿Y qué nombre le puso? ¿Qué significa Pedro? Piedra, roca. Don Pedro pudo haber sido, ¿tú te imaginas uno de estos famosos predicadores de tiempo y apóstoles y evangelistas que Dios le cambie el nombre y que le ponga el nombre de Samuel, ahora de repente me ponga piedra, tú eres la piedra, la roca? ¿Tú te imaginas? No cabrían por una puerta, no cabrían de orgullo. Pero olviden lo que dice Pedro. Yo soy Pedro, a mí porque me quedaron el nombre de Cefas, a roca, Pedro, a fuerte. Pero ¿sabe quién dice quién es? ¿Sabe quién es la roca en realidad? Versículo 11. Jesús es la piedra, Jesús es la piedra reprobada. Pero ¿sabe qué? Me encanta más, como lo él escribió en primera, vete conmigo al libro de Primera de Pedro. Si quiero, por favor, ven conmigo, ya casi nos quedan 3 horas de mensaje, no estés tranquilo. No. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver unos 4 versículos rapidito. El mismo Pedro hablando ya unos años después, escribiendo una carta específicamente a creyentes judíos esparcidos por todo el mundo. Esta era para que esta carta llegara a una iglesia, la leyeran, después la pasaban en todas las iglesias. Ve lo que dice Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, del 4 al 8, dice: acercándoos a él, ¿a quién? ¿Quién es él? A Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por hombres, para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras que sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por así decir, las rocas, vamos a ver un poquito más adelante en este mismo capítulo. Jesús es la roca, pero Dios te ha dado a ti la potestad de ser roquitas. Aquí lo dice bien claro, piedritas. Vosotros también, como piedras vivas. Como piedra viva, versículo 6. Por lo cual también, continúa la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis, para ti y para mí, él es... No te oigo. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Sabes qué? En otras palabras, esta misma piedra, Jesucristo, tiene 2 funciones. Tiene 2 funciones. O tú la usas como edificación y para salvación. Oye bien. Pero con esa misma piedra tú vas a tropezar y te vas a terminar en el infierno. ¿Sabías? ¿Sabes quién hace la diferencia? Cómo tú reacciones a esta piedra. Esa es la única diferencia. ¿Cómo tú vas a reaccionar entonces a esta piedra? ¿La vas a aceptar y vas a entender y vas a reconocer que Jesús es esa piedra angular? Esa piedra principal. No sé si tú sabes cuál es la piedra angular. La piedra angular... no sé si tú has visto alguna vez esos edificios antiguos, inclusive en el tiempo de Jesucristo. Ellos comenzaban con una piedra, ellos hacían sus edificios comenzando con las piedras angulares por una piedra principal. Tengo por entendido que esta piedra era la piedra más grande de todo el edificio. Toda la gente pasaba por ese edificio, ¿qué iban a hacer? Y miraba y decía, mira, eso es una piedra angular. Mírale el tamaño. Mírale el tamaño. Es inmensa. Es regularmente el doble y el triple del resto de las piedras. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Esa piedra angular. Entonces él le está diciendo, ustedes, vuelvo y repito, él no está siendo políticamente correcto. Él le está tirando en el claro, ustedes crucificaron al dador de la vida, ustedes desecharon
la piedra angular. Y aquí viene en el versículo 12, una de la declaración, si no la declaración más importante hasta ahora en el libro de los Hechos. ¿Lo tienes? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Tú te imaginas? Vuelvo y repito. Yo no sé, yo me imagino la Biblia. Ya Pedro y Juan lo tenían preso, lo tenían detenido, porque dice que ya era muy tarde, se lo llevaron preso, porque era muy tarde, y yo no podía discutir este asunto en público. Y dice que se lo llevaron, lo pusieron, comenzaron a interrogarlos. Y don Pedro sale con esta declaración. No hay Jesús. Óyeme bien, ese Jesús que 2 meses atrás, Caifás y Anás crucificaron pensando que estaban resolviendo el problema. Pedro viene y le dice, ¿sabes qué? Ese que ustedes crucificaron 2 meses atrás, sin él no hay salvación. No hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora bien, ¿tú piensas que esa salvación es solamente para los judíos? Espero que no. ¿Sabes que ese solamente era el problema? Aquí cuando Pedro está hablando, él no está hablando exclusivamente para los judíos. Está hablando para todo el mundo. Esa es justamente la función de Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. Pero oye bien, Jesús tiene sus emisarios. Él tiene sus empleados, vamos a decir. Él tiene sus embajadores, sus personas que van a estar designadas, que somos tú y yo, para darlo a conocer. Esa es la función. Eso es lo que estaban haciendo específicamente aquí Pedro y Juan. Ahora tengo una pregunta, una preguntita. ¿De dónde tú crees que Pedro sacó esa declaración? En los Salmos habla acerca de eso, amén. Pero vamos un poquito más atrás, pero más adelante. Ve conmigo al libro de Juan capítulo 14, 16. Esto es muy conocido, pero quiero que lo busques en tu Biblia. Así lo usamos de ejercicio de una vez. Juan capítulo 14, 16. Este texto lo usó esta mañana en la clase también. Juan 14, dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Oye bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo aquí, yo soy uno de los caminos. ¿Verdad que no? ¿No lo dice? O dice que él es uno de los caminos. Yo soy el camino, eso es específico. Yo soy el camino, no dice soy una de las verdades. O tu Biblia dice algo diferente que la mía. ¿Qué dice la tuya? La mía dice, yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy la verdad, o no una de las verdades. Yo soy la vida, uno de los que puede dar vida. No. Jesús es el camino, la verdad, y nadie puede llevar al Padre sino por mí. Te voy a decir por qué yo lo explico de esta manera. Vivimos un tiempo de mucho relativismo, no sé si te has dado cuenta. Todo es relativo. Si tú crees en tu Dios, y tú oras a tu Dios, y yo oro a mi Dios, y la oración va a llegar al mismo Dios, y el mismo Dios, como el mismo Dios, va a obrar a nuestro favor. Oye bien, no funciona de esa manera. Alá no es Jehová de los ejércitos. Oye bien, y su profeta Mohammed no se puede ni siquiera comparar a Jesucristo. No solamente que no resucitó, no puede salvar la vida de nadie. Tú vas, como dice, ahí está la tumba de Alá de Mohammed, está creo que en Arabia Saudita. Tú vas a Arabia Saudita, vas a encontrar la tumba. Y se reúnen todos los años miles y miles de personas alrededor de la tumba a orar a este Señor. Que tiene no sé qué tantos cientos de años muerto. Pero nuestro Jesús está resucitado. Vivo. Pero oye bien, hermano, no hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra posibilidad. Alguien me dijo una vez, hablando un ex compañero de trabajo, me decía, en inglés me decía, I cannot believe it could be so narrow. How can it be only Jesus? ¿Cómo puede ser solamente Jesús? Y un amigo me enseñó cómo contestar a esta pregunta y me encantó. Dice, mira,
Funciona de esta manera. Es así de exacto. Solamente hay salvación en uno solo, se llama Jesús. Dice, cuando tú vas a la farmacia, dice, ¿alguna vez tú vas a la farmacia a buscar una medicina? Sí. Tú mira dentro de la farmacia, vas a encontrar cientos y cientos de diferentes medicamentos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, el médico a ti te da un antibiótico porque tú tienes, Dios no quiera, tienes pulmonía. Y el médico te manda, tiene que tomarte este antibiótico por 10 días, por 5 días, y tiene la forma, y tú regularmente, te tomas el antibiótico como el doctor te dice. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas a la farmacia, le pasas tu receta al farmacéutico. El farmacéutico la mira, y hace así, mira la farmacéutica, hay cientos de medicinas ahí atrás. La agarra, tenga, y váyase. ¿Te tomarías esta medicina? Espero que no. That's how narrow salvation is. Tenemos una enfermedad que se llama el pecado. Y la única medicina que puede salvar ese pecado se llama Jesucristo. La única. Tú puedes tomar, óyeme bien, ese farmacéutico puede dar la vuelta y mirar todos los antibióticos y dar un antibiótico equivocado, y ¿sabe qué sucede? Te puede hasta quitar la vida. O te da la medicina que te puede hasta quitar la vida, porque dice que tienes que tomarte una vez al día y la receta que te das es el mismo. Sigue siendo antibiótico, pero tú te la tomas 2 veces al día porque esta receta es para 2 veces al día. Y te quita la vida. Eso es tan específica la salvación. Una sola medicina. Se llama Jesucristo. Una sola medicina. Y se llama Jesús. Cuando alguien te diga, yo no puedo creer que solamente hay una salvación, que hay un solo camino, según piensa, le dice, cuando tú vas a la farmacia y que te dan una sola medicina, ¿tú coges cualquiera? No, tiene que ser específica. Jesús es el único camino a la salvación. Jesús es el único camino a la salvación. No hay tiempo para ser relativo con la salvación, solo Jesús. Otros dicen por ahí que es imposible que haya un solo camino. Que es imposible que haya un solo camino. Hay que tener que tomar la Biblia y decir, mira, yo tengo que tomar este libro literalmente 100%. Si la Biblia me dice que hay un solo camino, tengo que creer lo que le he visto en la Biblia, no lo que tú me vayas a decir, o lo cualquier, porque eso déjame decirte otra cosa, hermano, no sé si te has dado cuenta. Aún dentro de las iglesias se está levantando un relativismo, ¿cómo se llama eso? Un ecumenismo. ¿Sabes lo que es ecumenismo? Ecumenismo es cuando todo el mundo se reúne y está el budista por un lado, y está el cristiano por el otro, y está el musulmán por el otro lado, y todo el mundo se reúne y agarran la mano y todo el mundo ora a su Dios, al final se saluda, todo el mundo corre carril. Dice que todos los caminos llegan a Dios. Hermano, eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. Cuando el hombre pecó, notamos que entró un vacío al ser humano. Ese vacío ha tratado de ser llenado muchas veces, inclusive con religión. O sea, que por esa razón que hay tantas religiones en el mundo, y cada década se levantan religiones más y sectas más. ¿Sabe por qué? Porque hay un vacío que la gente piensa que con hacer cosas van a agradar a Dios. Y con eso pueden alcanzar la salvación. Y tampoco funciona, o sea, funciona de esta manera. La única forma de llenar ese vacío de soledad, de falta de paz, de falta de gozo, de depresión, es con Jesús. Eso es lo que Pedro le está diciendo a esta gente. No hay otro camino, no hay otra manera de lograr esto, solamente por medio de Jesucristo. Quiero terminar con 2 testimonios. Si el hermano Lloyd viene por ahí, vamos a comenzar a preparar para terminar en esta tarde. 2 testimonios, uno que lo tenía preparado de antemano y un segundo que vino ayer. ¿Quién conocen a Juan Luis Guerra? A ver, levanta la mano si conoce a Juan Luis Guerra. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona, mi esposa y yo. Juan Luis Guerra para mí, es un ejemplo. Y te voy a decir, no porque sea de mi país, porque antes de ser cristiano, ustedes saben que él conoce al Señor. Antes de ser cristiano y conocer al Señor, yo tenía mucho respeto por él, por el tipo de canciones que escribía, porque igual que muchos en otros países, se escriben tantas, no quiero usar palabras feas, tanta porquería de canciones. Pero Juan Luis siempre se mantuvo fiel a sus canciones. Pero él cuenta, no sé si has escuchado su testimonio, él cuenta en su testimonio de que él tenía todo. Dinero, fama,
fortuna, una familia maravillosa, unos padres excelentes. Sus padres fueron maravillosos, tremendos. Estudió aquí en los Estados Unidos, tuvo todo, una vida, juventud linda, una vida bien normal. Se hace famoso y adquiere esa tremenda fama. Dice que en ese momento comenzó ese vacío que él sentía desde su juventud, comenzó a hacerse más grande y más grande y más grande. Dice, bueno, yo tengo todo. Y comenzó a llenarlo con placeres de la vida y llegó a ser depresivo y a tomar pastillas para depresión y para dormir. No podía dormir sin pastillas por años. Don Juan Luis no puede dormir sin pastillas por años, no por semanas, por años. Tú lo veías que se iba en tour y estaba en Colombia un día, en Miami otro día, en Puerto Rico otro día, pero todos los días para dormir tenía problemas. Don Juan Luis Guerra. Hasta que una persona se le acercó un día y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo este texto. El problema tuyo es interno. Y solamente Jesús va a llenar ese vacío y va a resolver esos problemas tuyos. Dice que Juan Luis se quedó pensando y le dijo, mira, yo desde chiquito estoy escuchando de los evangélicos allá en la República Dominicana. Pero si lo que tú me dices es verdad, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para probarlo, lo que sea. Dice, bueno, el tipo que le estaba predicando no tiene que hacerlo como esa actitud de voy a probar cualquier cosa. Tiene que hacerlo genuinamente de corazón. Dice la palabra que Juan Luis le entregó su vida al Señor en ese día. Dice que se quebrantó y Jesús llegó a su corazón. Y oye bien, dice que desde ese mismo día, dejó de tomar pastillas para dormir. Él tenía un montón de pastillas que tomaba, aparte de la depresión y otras cosas. Desde ese mismo día dejó de tomar pastillas hasta este día. No toma una sola pastilla, una sola medicina. Hermano, Jesús es real. Yo digo a las personas que a veces me dicen que no creen en Jesús, yo le digo, bueno, si tú eres ateo, entonces enséñame a un ateo que haya sido cambiado. Que por ser ateo, antes era así y ahora es así. Y si es hispano, le pongo el ejemplo de Juan Luis Guerra. ¿Tú conoces a Juan Luis Guerra? Sí, bueno, Juan Luis Guerra tiene un antes y un después. Y solamente Jesús puede hacer una diferencia en este hombre. El segundo testimonio fue ayer. Ayer estamos aquí trabajando en la carpeta con un pastor, algunos que quiero lo conocen, el pastor Jaime Martínez. Hermano chileno, tremendo hombre de Dios. Y en lo que compartíamos, ayudaba un poquito con la carpeta, yo lo molestaba más que lo que le ayudaba. Que por cierto, no vino Carlito, pero le mandó un abrazo a Carlito. Dice que me contó un poquito de su testimonio. Tiene un testimonio bien fuerte este señor. No sé si los hermanos lo saben, pero el hermano era ganguero en Chile. Tenía una de las gangas más grandes en Chile, en Villa del Mar, creo que vivía. Él tenía personas que robaban para él. Él tenía ladrones que trabajaban para él. Era un empresario de ladrones. Era el manager de los ladrones. Él era uno de los traficantes más grandes de droga de su ciudad. Estuvo preso en varias ocasiones. Y dice que en una de esas ocasiones que estuvo en un problema de droga, dice que lo acuchillaron diferentes personas en su cuerpo. Y me enseñó varias de las heridas. Me enseñó 5 de las heridas, de las cicatrices que tiene. Dice, yo estuve agonizando. Y en ese momento yo pensé, mire, si hay un Dios, dice, si hay un Dios, yo le pido en este momento a Dios que me salve la vida. Y si Él me salva la vida, yo quiero conocerlo. Pero como muchos, Dios le salvó la vida. ¿Y qué tú crees que hizo el pastor? Volvió a su vida loca. Hasta que un día Dios lo tumbó de este caballo. Lo tumbó de caballo. Él era adicto, ¿cómo se llama? Fuerte a las drogas, a la heroína y a la cocaína. Y todo lo que él ganaba robando, esa era su profesión. Y hoy se gana la vida. No se ganaba la vida de esa manera. Hoy se gana la vida. Tiene 66 años, algo así, poniendo alfombra. Yo hoy al final del día estaba orando por el cielo porque estaba tan cansadito el pobre. Pero óyeme bien, este hombre testifica aún hoy en día, después de 30 años,
testifica hoy en día de cómo Dios lo salvó. Le salvó la vida y llenó ese vacío que él está tratando de llenar con... me dice, hermano Samuel, pastor Samuel, yo entiendo placeres que el hombre puede tener allá afuera, yo lo tuve absolutamente todos. Y al final del día, a veces, como decían por ahí, high, embalado en droga, poné mi cabeza en la almohada y no podía dormir. No sentía paz. No sentía que faltaba algo. Y al otro día me levantaba y hacía más droga. Y estaba con más mujeres y hacía más cosas para ver si era Dios. Y no lo lograba. Hasta que una viejita le predicó. Una señora mayor. Dice que le puso el hombro y le dijo, Cristo te ama. Y Cristo quiere cambiar tu vida. Y lo invitó a una iglesia. Fue lo único que la viejita hizo. No le dijo, tú te vas para el infierno. El tipo viviendo una vida completamente desordenada. Nunca le dijo, tú estás mal, tú eres tú. No. Ella le daba testimonio con la vida de ella a él. Hasta que un día él decidió entrar a una iglesia. Está pasando por el lugar y dice, ¿sabes qué? Voy a entrar. A ver. Entró, duró 5 segundos y no pudo estar. Dice que los pies se le fueron para afuera. Y mientras caminaba 2 cuadras, sintió que alguien dijo, tienes que regresar. Y regresó y escuchó como 10 minutos de un mensaje. Dice, no recuerdo exactamente qué predicó el pastor, ni el texto, ni nada. Solamente sé que de repente me encontré en el altar llorando delante de la presencia de Dios. Dice, ese fue el último día que yo tomé una droga. No tuvo que pasar por un programa de 40 días o de 30 días y por un médico y un psicólogo. Dice, Dios hizo todo en un instante por este Señor. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes llegar a Dios sin llegar por medio de ninguna otra manera más que Jesucristo. Y este mensaje para ustedes es el siguiente. Creo que aquí todos conocemos al Señor. No me gusta asumir, pero creo que todos conocemos al Señor. Pero tú quizás conoces a alguien. Quizás no vive como vivía Juan Luis o como vive el pastor Jaime, endrogándose y haciendo estas cosas. Pero dice la palabra, bien claro, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Tú, yo, todos. Quizás tú no estés en ese bote. Ya tú traíste todas tus cargas a los pies del Señor. Y Él las tiene en tus cargas. Pero tus seres queridos, ese tío, esa tía, ese hermano, ese padre, esa madre, ese esposo, esa esposa, ese novio, esa novia, ese hijo que está quizás en tu país, esa hija que está quizás en tu país. Oye bien, el día que esa persona cierre los ojos y no tenga una relación personal con Jesucristo, dice la palabra que en ese instante esa piedra va a ser de tropiezo y esa persona va a despertar en el infierno. Mientras tú y yo tenemos la posibilidad de por lo menos compartirle esa palabra de que Jesús es el camino. Oye bien, yo estoy del suelo de lo que digo, de que Dios nos pone nosotros en nuestras familias, si a veces no somos perfectos. Mi familia no es perfecta. Hablaba justamente con un hermano ayer acerca del homosexualismo y él cómo se ha metido dentro de la iglesia y cómo los pastores no quieren predicar y hablar acerca de eso. Y yo le decía de que la iglesia está siendo muy permisiva, entre otras cosas. Y yo le decía que en el tiempo que nosotros vivimos, aún el cristiano se ha hecho, por así decir, no creo la palabra, como inmune al pecado. Yo no queremos hablar de pecado y de inmoralidad y cosas así. Porque tienen miedo que tu tío, tu primo, tu hermano se enoje contigo y no te visite más. O no te llame más. O te juzgue o te diga que tú eres un loco. Pero oye bien, Dios te puso en esa familia, como dije anteriormente. Y un día te va a sacar en cara. Porque hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero oye bien, tú tienes que dar el ejemplo. Tú tienes que ser esa fuente de esa piedrecita pequeña, como dijimos hace un ratito, para que esa persona pueda conocer al Señor. Así que cierra tus ojos, por favor. Yo quiero hacer una oración en esta tarde por nuestros seres queridos específicamente.